El tiempo se ha agotado por completo. Nos quedan exactamente 10 años, una década antes del colapso final. Contando a partir de hoy, el fin llegará de manera inexorable en el año 2036. Los líderes de todas las naciones del mundo se han reunido y el mensaje global es uno solo, tan simple como aterrador. Necesitamos empezar un plan de evacuación global a escala planetaria. La humanidad se enfrenta al problema más monumental y complejo de su historia. Tenemos la gran dificultad de organizar la salida de 8.000 millones de seres de aquí. Es una realidad ineludible. Tenemos que mudarnos porque sencillamente no hay otra alternativa. Sin embargo, las malas noticias no terminan con esa revelación. Con la tecnología actual resulta totalmente imposible desalojar a todo el mundo. La cruda realidad dicta que dejaríamos a muchos atrás, pereciendo junto con la roca moribunda que alguna vez llamamos hogar. Al intentar construir una flota de evacuación masiva utilizando la tecnología aeroespacial que conocemos, las matemáticas nos condenan. Una nave estándar en la actualidad puede transportar cómodamente entre 5 y 7 personas. Si quisiéramos evacuar a toda la población mundial, necesitaríamos construir más de 1.000 millones de estas naves. Suponiendo el milagro industrial absoluto de lograr fabricar una nave por día, tardaríamos casi 3 millones de años en construirlas todas. Para poner esa inmensa cantidad de años en su debida perspectiva, si vamos para atrás veríamos a los primeros humanos del género Homo apenas evolucionando en África. Armar 1.000 millones de transbordadores no es factible bajo ninguna circunstancia. Ante esta barrera tecnológica y matemática insuperable, un número de científicos propone otra cosa radicalmente distinta. Según algunas estimaciones biológicas, una cifra de hasta 98 personas sería suficiente para que la humanidad sobreviva y mantenga una población saludable. Pese a ello, se ha propuesto un margen mayor. 14.000 personas deberían ser las que abandonaran el planeta. De esta forma, nuestra civilización, todos los conocimientos acumulados y el frágil linaje genético podrían preservarse en la inmensidad del espacio. Si consideramos que van 7 personas por nave y fabricamos una por día, en 5 años y medio podríamos evacuarlos a todos de manera exitosa. Aquí es donde comienza la parte más oscura y compleja de este escenario apocalíptico, la selección de los elegidos. Primero tendríamos que realizar innumerables exámenes médicos para garantizar que solo la gente saludable se reubicara lejos de la Tierra. Segundo, habría que llevar a los mejores y más brillantes individuos a la nueva ubicación, lo cual incluye de manera obligatoria a científicos, médicos, ingenieros y equipos de mantenimiento. Todo ese personal altamente cualificado se necesita imperiosamente para mantener las naves y los futuros asentamientos funcionando. El problema es que elegir a las personas solo por sus habilidades y cualificaciones mantendría de manera perpetua muchas de las inequidades actuales. Otra opción, diseñada para no generar ninguna polémica, propone calcular los cupos de forma estrictamente proporcional a las poblaciones terrestres actuales. Siguiendo este complejo esquema, India enviaría a unas 2.500 personas porque cuenta con el 17,7% de la población global. China sería el segundo país y enviaría a 2.390 personas. Estados Unidos ocuparía el tercer lugar, enviando a unas 588 personas. En Sudamérica, el país más grande, Brasil, escogería a 360 en concordancia con el 2,57% de la población del planeta. En este delicado escenario tendríamos que asegurarnos que ningún país se quede por fuera, incluyendo a los estados soberanos más pequeños como San Marino o la isla Tuvalu. Es algo extraordinariamente complejo, pero no tenemos opción. De lo contrario, nuestra selección impactaría tremendamente la cultura y las actitudes de la humanidad del futuro, y deberíamos encontrar una forma de preservar todo esto intacto. Para poder abordar el colosal hecho de fabricar estas máquinas salvadoras, tenemos que poner a un lado nuestras guerras y conflictos eternos entre naciones. Por primera vez en toda la historia documentada tendríamos un enemigo común y definitivo, el fin del mundo. Para diseñar y construir las naves espaciales de forma vertiginosa, tendríamos que hacer un trabajo en equipo todos juntos sin descanso. Construir un transporte tan complejo y hacer que ese inmenso peso logre abandonar la aplastante gravedad de la Tierra suma enormes retos físicos y logísticos. La solución más lógica sería trasladar la construcción al espacio exterior, donde tendríamos mayor libertad. Allí podríamos optimizar los vehículos navales para las duras condiciones del vacío cósmico en lugar de diseñarlos para sobrevivir a la brutal travesía desde la superficie de la Tierra, aunque ayudaría a transferir la materia prima requerida antes de iniciar el armado, lo cual tomaría un buen tiempo. Soy la voz que te guiará a través de este fascinante abismo de posibilidades, dándote la más cordial bienvenida a la época del cosmos. Si te apasiona desentrañar los mayores dilemas de nuestra existencia y explorar sin límites los rincones más lejanos del universo,
Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente ninguna de nuestras próximas exploraciones científicas. El viaje para asegurar el futuro de nuestra especie apenas acaba de comenzar. El silencio absoluto del espacio exterior contrasta violentamente con el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Dentro de la nave colosal, la supervivencia exige sacrificios que desafían la repulsión humana natural. El agua dulce es un recuerdo lejano. Cada gota de sudor y cada gota de orina generada por los tripulantes se recoge meticulosamente, se filtra mediante sistemas de reciclaje ultramodernos y se reutiliza hasta quedar más limpia que el agua embotellada comercial del pasado. Respirar depende enteramente de inmensas granjas verticales hidropónicas donde florecen vegetales y espesas capas de algas. Estas algas no solo sirven como un sustento alimenticio verde y monótono, sino que cargan con la enorme responsabilidad de producir el preciado oxígeno indispensable para llenar los pulmones de todos a bordo. Sobrevivir los 2 primeros años de este oscuro éxodo requiere una logística matemáticamente aterradora. Para evitar la desnutrición severa, se necesitan hasta 400 kilogramos de comida por persona, formulados estratégicamente para incluir absolutamente todos los carbohidratos, grasas, proteínas y fibras requeridas por el metabolismo humano. A esto se suma la necesidad vital de proveer 1.726 litros de agua por cada individuo que viaja en la embarcación. Al multiplicar estas cifras por 14.000 almas desplazadas, el peso abrumador de mantener latiendo el corazón de esta arca mecánica desafía los límites de la ingeniería. Todo debe funcionar bajo un equilibrio perfecto y frágil, procesando los desperdicios y regulando la temperatura, empleando la luz solar gratuita como fuente primaria de energía, un recurso que seguirá ardiendo durante miles de millones de años en el vacío. Atravesar el abismo tiene un propósito definido y un destino que brilla con un tono rojizo en la inmensidad negra. El planeta vecino se erige como el paso lógico y la tabla de salvación primordial sencillamente por ser el cuerpo celeste más parecido a la Tierra en nuestra vecindad cósmica. Posee agua oculta en forma de hielo, una atmósfera delgada que acaricia sus cráteres y ciclos diurnos que duran unas familiares 24 horas y media. Sin embargo, bajo esa apariencia de promesa astronómica y destino heroico, se esconde un infierno helado implacable y mortal. Transformar ese páramo gélido en un vergel respirable ha inspirado planes audaces y sumamente agresivos. Una de las ideas más radicales en el ámbito científico sugiere hacer explotar múltiples bombas termonucleares directamente sobre el cielo de los 2 polos del planeta rojo. El objetivo teórico de esta inmensa violencia controlada es calentar los antiguos casquetes de hielo para liberar vastas cantidades de dióxido de carbono y agua retenidos allí desde hace milenios. Posteriormente, tendría lugar un poderoso efecto invernadero que calentaría todo el globo terráqueo alienígena y haría de la superficie un lugar mucho más habitable para nuestra especie vulnerable. La física planetaria, tristemente, no perdona el optimismo ciego. Estas armas destructivas serían 1000 veces más poderosas que las fatídicas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial Terrestre. Un estudio meticuloso publicado en la revista científica de astronomía más prestigiosa reveló una verdad desalentadora. Incluso si las bombas hacen su trabajo a la perfección sin destruir zonas enteras, estas inmensas explosiones solo harían que aumentara la atmósfera a un minúsculo 7% del grosor de la antigua protección de la Tierra. Ese dióxido de carbono extra sería completamente insuficiente para calentar un mundo cuya temperatura promedio actual se desploma a unos escalofriantes 63 grados Celsius bajo cero. Peor aún, en lugar de generar un paraíso cálido y húmedo, las detonaciones nucleares podrían levantar tanto polvo y tantas partículas que bloquearían la luz solar por completo. El resultado definitivo no sería un hogar tropical naciente, sino un invierno nuclear devastador que enfriaría el planeta todavía más, alejando la esperanza de caminar libres bajo el cielo estrellado. Descartada la fantasía de respirar un aire nuevo, la realidad de la colonización exige esconderse en las sombras del subsuelo. La intensa radiación cósmica que bombardea la superficie y la atmósfera tóxica compuesta en un 95% de dióxido de carbono obligan a buscar refugio inmediato. Para obtener exactamente el mismo nivel de protección biológica que nos regalaba la antigua atmósfera terrestre, es obligatorio vivir enterrados debajo de 5 gruesos metros de material de la superficie, un polvo y roca conocido formalmente como regolito. Las futuras viviendas serían instalaciones científicas contenidas en enormes domos y espacios habitables. Estos reductos estarían protegidos por paredes en capas, fabricados mezclando ese suelo alienígena con cemento a través del trabajo incesante de enjambres de robots e impresoras tridimensionales, protegiendo a los colonos de violentas tormentas de polvo que podrían durar meses. Aterrizar de manera segura en este terreno hostil es un desafío casi suicida debido a las amenazantes cantidades de polvo suspendido en el aire delgado.
Las partículas de polvo marciano están altamente oxidadas y fuertemente cargadas eléctricamente, volviéndolas letales tanto para la maquinaria como para la biología humana. Además, los suelos clorados que pisarían los primeros colonos son profundamente tóxicos. Si este material químico lograra filtrarse inadvertidamente hacia los suministros de comida, podría causar daños irreversibles en la glándula tiroides de los exhaustos habitantes. La agricultura al aire libre, besada por el sol, queda completamente descartada como un sueño inalcanzable e ingenuo. El cuerpo humano mismo se convierte en un enemigo bajo la baja gravedad marciana, la cual equivale a solo 3/8 de la fuerte tracción terrestre que formó nuestros huesos. Disminuir la pérdida crítica de masa muscular en estas condiciones exige una dieta agresiva, casi insoportable. Para mantener un cuerpo mínimamente sano, un colono tendría que ingerir forzosamente el equivalente a 110 pechugas de pollo cocidas y 660 zanahorias absolutamente todos los días de su existencia. Las granjas selladas interiores criarían estas aves frenéticamente, proporcionando el vital alimento proteico y, simultáneamente, el estiércol más rico en nutrientes disponible para fertilizar los invernaderos de la ciudad. Conseguir agua fresca en medio de este desierto anaranjado requeriría un milagro geológico, posiblemente perforar profundamente debajo de las capas de hielo y establecer infraestructuras gubernamentales de filtración gestionadas por ejércitos de científicos. Y una vez asegurada la estricta supervivencia biológica, surge el inevitable problema de la sociedad mercantil y el valor del esfuerzo humano. El dinero físico tradicional pesa demasiado para justificar su costoso transporte a través del espacio exterior profundo. Las tarjetas de crédito quedarían totalmente obsoletas frente a la insalvable brecha de 14 largos minutos en las comunicaciones de ida y vuelta entre ambos planetas distanciados. La economía local marciana tendría que involucionar hacia primitivos trueques de servicios o depender enteramente de una moneda virtual criptográfica exclusiva adquirida antes del despegue, un sistema que dictaría de manera absoluta el acceso a bienes básicos y el nivel de vida en la despiadada nueva frontera de la humanidad. Todo este inmenso ecosistema extraterrestre, desde el reciclaje extremo de fluidos corporales hasta la construcción automatizada de las cúpulas subterráneas, choca de frente contra un muro temporal inamovible. Al principio de esta pesadilla, la promesa global afirmaba que teníamos una sola década, 10 escasos años para organizar, construir y lanzar esta proeza salvadora para 14.000 afortunados. Esa premisa temporal es una mentira piadosa, cruel y logísticamente insostenible frente a la realidad científica. 10 años es un minúsculo suspiro en la vasta escala de la ingeniería aeroespacial. La construcción de la Estación Espacial Internacional, una estructura orbitante que apenas alcanza el tamaño aproximado de una cancha de fútbol convencional, nos llevó muchísimo más de una década entera y requirió la colaboración de 15 naciones tecnológicamente avanzadas. Siendo dolorosamente honestos con la tecnología de nuestro siglo actual, intentar construir 2.000 naves espaciales o una inmensa nave nodriza con la capacidad monumental de albergar a 14.000 personas, integrando todos estos impecables sistemas de soporte vital, nos tomaría entre 50 a 100 lentos años, y eso siendo exageradamente optimistas. Huir desesperadamente hacia esferas gélidas en el vacío cósmico carece de toda lógica cuando existe la posibilidad de invertir esos colosales esfuerzos en sanar nuestra propia esfera azul. Las mentes más brillantes han sugerido redirigir los presupuestos interestelares hacia un proyecto de ingeniería planetaria sin precedentes en la historia de nuestra civilización. El objetivo supremo no requiere naves ni propulsores, sino una transformación radical de nuestro paisaje. La propuesta consiste en alterar por completo el desierto del Sáhara. Convertir esa inmensidad estéril en un oasis vibrante podría ser nuestra tabla de salvación ante el calentamiento global amenazante. La escala geométrica de este titánico desafío desafía la comprensión humana ordinaria. El desierto del Sáhara abarca unos formidables 9.200.000 kilómetros cuadrados de dunas ardientes y roca erosionada. Para poner esta extensión monumental en perspectiva, es casi el mismo territorio inmenso que comprende la totalidad de Estados Unidos. El plan primario y más agresivo para domar esta bestia de arena exige reemplazar la inmensidad del desierto con hileras tras hileras interminables de árboles frondosos. Si la planificación matemática asume que habría que plantar meticulosamente un árbol por cada 10 metros cuadrados, la humanidad necesitaría sembrar alrededor de 980.000 millones de árboles para cubrir el desierto entero. Semejante bosque artificial eclipsaría a las maravillas naturales más antiguas de la Tierra. El pulmón verde más grande de nuestro mundo, la selva amazónica, apenas tiene 400.000 millones de ejemplares arbóreos en toda su cuenca. Si esta utopía forestal llegara a materializarse con éxito, el Sáhara reverdecido tendría más del doble de árboles que la propia Amazonía. El desierto pasaría de ser un páramo inhóspito a coronarse como el nuevo emperador biológico del planeta,
albergando una diversidad de especies vegetales nativas cuidadosamente seleccionadas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir la severa transformación climática inicial. Materializar este Edén africano desencadena de inmediato una crisis logística de proporciones apocalípticas. Toda esa densa y nueva vegetación exigiría toneladas de infraestructura pesada para alimentarla con el elemento más fundamental y escaso de la región, el agua. Los científicos y ecologistas han estimado de manera concluyente que un bosque semejante necesitaría aproximadamente 4,9 billones de metros cúbicos de agua dulce por año. Esa monstruosa cifra representa más agua de la que usa absolutamente todo el planeta entero durante 365 días. Ejecutar este riego masivo sería como duplicar de un solo golpe el consumo mundial de agua exclusivamente para sostener la existencia de la selva sahariana recién nacida. La mirada de los ingenieros perforaría la corteza terrestre buscando un milagro subterráneo. Sorprendentemente, África contiene enormes acuíferos ocultos y sus reservas de agua subterráneas son verdaderamente inmensas. Extraer el líquido vital de estas bóvedas milenarias parece la respuesta perfecta para convertir el desierto en un paraíso subtropical. El castigo ineludible de esta extracción masiva sería secar dichos mantos acuíferos por completo en apenas unos 30 fugaces años. Actualmente, varios países soberanos explotan con cuidado esas aguas para suplir los requerimientos básicos de sus habitantes sedientos. Si la humanidad dedicara esos recursos hídricos exclusivamente a mantener las raíces de los nuevos bosques, naciones enteras como Sudán, Libia y Egipto se quedarían completamente sin agua, desatando sequías mortales y guerras civiles sin precedentes. El océano infinito se perfila como el último salvavidas disponible. Volcar la atención hacia los mares revela un obstáculo elemental. El agua oceánica es profundamente salada y venenosa para las plantas terrestres. Superar esta barrera química obliga a alterar por completo el plan original mediante la construcción incesante de plantas desalinizadoras gigantescas para obtener tanto agua de riego como agua potable para las poblaciones. Las tranquilas zonas costeras del continente se verían atestadas, pobladas de instalaciones industriales desalinizadoras, erigidas una tras otra en un muro de acero y concreto frente al mar. Debajo de la superficie verde floreciente latiría un corazón mecánico invisible a plena vista, compuesto por una vasta red de tuberías subterráneas dedicadas a bombear incesantemente el agua purificada hasta el mismísimo corazón del desierto. Operar esta maquinaria colosal requiere devorar energía a una escala aterradora. Las desalinizadoras y los sistemas de bombeo a largas distancias exigirían toneladas métricas de energía constante y sin interrupciones. Parte del antiguo desierto tendría que sacrificarse, reservando enormes extensiones de tierra árida para instalar infinitas filas de paneles solares destinados a extraer y procesar la implacable energía solar del norte africano. Los cálculos financieros resultan igual de asfixiantes que las altas temperaturas. Se prevé que el gigantesco consumo energético de un proyecto semejante ascendería fácilmente a $2.000 millones anuales. Sumando los costos de materiales formidables, construcción titánica, siembra manual de casi 1 billón de árboles y mantenimiento perpetuo, poner el sistema en marcha costaría múltiples billones de dólares de la economía mundial. Semejante inyección de capital solo sería concebible mediante una iniciativa global sin precedentes, donde decenas de potencias mundiales ricas tendrían que aportar fondos masivos de manera obligatoria. Vencer las barreras financieras no acelera la lentitud exasperante de la biología. Las organizaciones no gubernamentales que hoy trabajan en la región plantan un escaso árbol cada 19 segundos. Incluso multiplicando su modesta eficiencia casi por 20 para lograr el milagro físico de plantar un árbol por cada segundo transcurrido, nos harían falta 31.000 incomprensibles años para cubrir todo el Sáhara con la vegetación requerida. Si decidiéramos simplemente preparar el terreno y dejar a la naturaleza actuar por sí sola, un ecosistema de bosque complejo se forma en el lento transcurso de 600 a 1.000 largos años. Ayudando a la Tierra con siembra intensiva inicial, ese tiempo se reduce dramáticamente a unos 100 años. Supongamos que la terquedad humana prevalece. A los 50 años de haber arrancado la fase crítica del proyecto, el Sáhara luciría como un manto verde deslumbrante. Las hileras infinitas de árboles estarían capturando el asfixiante dióxido de carbono que nuestra especie produce industrialmente en cantidades obscenas. La civilización aplaudiría su genio técnico creyendo haber salvado el clima del globo. El triunfo, dolorosamente, sería una terrible ilusión pasajera. Esa vasta alfombra verde acarrearía 3 efectos colaterales profundamente perjudiciales para el frágil equilibrio de nuestro planeta interconectado. El primer castigo sería un ataque directo a la temperatura superficial terrestre. El desierto original, con sus arenas claras, doradas y reflectantes, actúa como un gigantesco espejo natural que devuelve gran parte de la radiación hacia el oscuro espacio exterior.
Al cubrir millones de kilómetros con oscuros follajes verdes y praderas húmedas, la Tierra alterada absorbería vorazmente mucha más energía solar que la arena clara antes allí depositada. El resultado directo sería una imprevista y letal elevación de las temperaturas globales. Tratar de curar la fiebre de nuestro mundo induciendo un bosque oscuro terminaría calentando aún más el planeta entero. La segunda onda de devastación golpearía en silencio a miles de kilómetros de las nuevas selvas africanas, hundiendo sus garras mortales en las profundidades azules. La arena que molesta a los turistas en la playa cumple un propósito biológico infinitamente complejo y vital para el sistema de soporte de la Tierra. Las furiosas tormentas de arena barren el Sáhara levantando millones de toneladas de polvo brillante. Los fuertes vientos arrastran esos granos secos por los cielos hasta dejarlos caer suavemente sobre la vasta extensión del Océano Atlántico. Esta lluvia de polvo no es suciedad, es un banquete esencial que lleva nutrientes fundamentales para la vida submarina. El nitrógeno, el fósforo y el hierro transportados son los cimientos químicos esenciales de la base de toda la cadena alimenticia en los océanos. Anclar permanentemente ese polvo bajo las raíces húmedas de 980.000 millones de árboles significa cerrar el grifo nutricional del mar. Si toda esa arena volátil del desierto es reemplazada por vegetación pesada, esas bases minerales disueltas en el agua desaparecerían de repente. El plancton microscópico moriría de hambre en cuestión de meses, seguido por los pequeños peces, los grandes depredadores y las inmensas ballenas. La alta y catastrófica mortandad de muchísimas especies marinas clave, e incluso su extinción total e irreversible, sería ineludible e inevitable. Por crear un bosque de fantasía, acabaríamos con la vida bullente de los océanos mundiales. El tercer y último impacto letal revela la ironía suprema de intervenir ciegamente los engranajes de la madre naturaleza. La danza atmosférica de la arena sahariana no agota su fuerza mortecina hundiéndose en el Atlántico. Los potentes satélites orbitales han revelado un puente de viento invisible que transporta el polvo mineral africano atravesando el globo terráqueo tan lejos como la inmensa selva amazónica en Sudamérica. La selva tropical parece rica, pero su suelo cálido es geológicamente pobre, desgastado por lluvias milenarias. Uno de los pocos componentes críticos y absolutamente esenciales para la proliferación salvaje de su vegetación tropical es el escaso mineral del fósforo. Como por intervención divina de la maquinaria climática, cada año llueven puntualmente sobre el Gran Amazonas cerca de 22 millones de kilogramos puros de fósforo vital. Cada gramo de este fertilizante aéreo cae proveniente directamente de las dunas resecas del desierto del Sáhara. Cortar esta transfusión intercontinental bloqueando las tormentas de polvo en África resultaría instantáneamente fatal para la inmensa selva tropical del Amazonas. Esta selva sudamericana realiza el heroico trabajo de absorber una cuarta parte de todo el exceso nocivo de dióxido de carbono atmosférico. Reverdecer artificialmente el Sáhara podría al final de la cadena de eventos dejar a la Amazonía sin sus preciados nutrientes vitales y arrastrarla lenta pero seguramente hacia su muerte definitiva por inanición mineral. Este proyecto faraónico y desmedidamente ambicioso pretendía ser un faro de esperanza verde diseñado para alterar positivamente nuestro mundo. Terminaría demostrando, mediante una tragedia global sin precedentes, que la naturaleza opera bajo equilibrios invisibles e intocables. Buscar el rescate climático mediante la manipulación extrema de paisajes milenarios no mitigaría nuestros pecados industriales, sino que traería consecuencias completamente catastróficas a nivel global. En el intento arrogante por diseñar un Edén salvador, firmaríamos la sentencia de muerte de la joya verde más grande del planeta y esterilizaríamos los inmensos mares. La tarea humana de terraformar grandes ecosistemas resulta ser un juego insoportablemente complicado, profundamente incierto y definitivamente peligroso. La arrogancia de la ingeniería climática descontrolada lograría en pocas décadas lo que a los asteroides les costó millones de años, acelerar la destrucción absoluta del único y frágil paraíso que habitamos. Abandonar las ambiciones sobre el suelo terrestre nos obliga a mirar hacia los mundos más cercanos con una mezcla de desesperación y audacia científica. El satélite natural que ha vigilado nuestras noches durante milenios se presenta como el laboratorio ideal para el primer gran experimento de reconstrucción planetaria. La Luna posee ventajas logísticas innegables frente a cualquier otro destino, recibe el doble de luz solar que Marte y se encuentra a tan solo 3 días de viaje desde nuestro hogar original. Terraformar la Luna no consiste en construir una base aislada y estéril, sino en transformar este cuerpo celeste en una réplica funcional de la Tierra, solo que a una escala más pequeña. La ausencia de una atmósfera respirable constituye el primer y más grande obstáculo para la vida. Para resolverlo, la ingeniería cósmica propone una solución tan violenta como efectiva: bombardear la superficie lunar con cientos de cometas compuestos de agua congelada que deambulan por las cercanías del sistema solar interno. Estos impactos masivos cumplirían una función triple.
En primer lugar, llenarían las vastas planicies lunares con agua líquida, creando mares recién formados que reflejarían la luz solar con tanta intensidad que la Luna luciría 5 veces más brillante vista desde la Tierra. En segundo lugar, la colisión dispersaría dióxido de carbono, vapor de agua, amoníaco y metano, gases que se extenderían cerca de la superficie para generar una atmósfera artificial. El tercer beneficio de este bombardeo de hielo es mecánico. El impulso de los asteroides lograría que nuestro satélite rotara a una velocidad cercana a la terrestre, reduciendo el interminable día lunar de 28 días a tan solo 60 horas. Esta aceleración despertaría un efecto dínamo interno que podría reactivar el antiguo campo magnético lunar para mantener la atmósfera en su lugar, evitando que los vientos solares la despedacen. Una vez estabilizado el entorno, se introducirían plantas modificadas genóticamente y algas capaces de liberar oxígeno, iniciando así el ciclo de la vida en el primer mundo hecho por el hombre. Vivir en este paraíso lunar transformado sería una experiencia física sin igual. Con solo un sexto de la gravedad terrestre, los colonos podrían saltar hasta 10 metros de altura y permanecer suspendidos en el aire por 4 segundos. La baja gravedad permitiría incluso correr sobre la superficie del agua de los lagos lunares con un esfuerzo muscular mínimo. Sin embargo, si la Luna resulta demasiado pequeña, la mirada de la humanidad debe volverse hacia el planeta hermano, Venus. Venus y la Tierra comparten casi el mismo diámetro, masa y gravedad, lo que le ha valido el título de hermana de nuestro planeta. No obstante, su realidad actual es una pesadilla térmica de 462 grados Celsius, con una atmósfera de dióxido de carbono 93 veces más pesada que la nuestra. Para domesticar este mundo, la ciencia propone bombardear la atmósfera con hidrógeno extraído de gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno. La reacción química resultante crearía océanos que cubrirían el 80% de la superficie venusiana, aunque su profundidad sería mucho menor que la de los terrestres. Enfriar la superficie de Venus requiere de REM KMT-TriKHNGL, una serie de lentes o naves que desvíen los rayos solares para reducir la radiación. Mientras el planeta se enfría lentamente a través de tubos de refrigeración instalados en el suelo, la humanidad podría habitar ciudades flotantes sobre las nubes, espacios seguros diseñados por la Administración Espacial para la Transición. El desafío final en Venus sería su rotación extremadamente lenta, donde un solo día dura 5.800 horas terrestres. La solución consistiría en instalar grandes espejos rotatorios para reflejar la luz del Sol y crear la ilusión perfecta de un ciclo de 24 horas. Si logramos dominar estas fuerzas, Venus dejaría de ser un infierno para convertirse en el planeta de respaldo definitivo de nuestra civilización. La travesía por los confines del ingenio humano nos sitúa ante una realidad ineludible y profunda. Intentar reescribir la geografía de otros mundos o alterar drásticamente la de nuestra propia casa es una labor extraordinariamente complicada, llena de incertidumbre y cargada de peligros potenciales. Estos ambiciosos planes representan el siguiente paso en la exploración espacial, una odisea diseñada para extender la presencia de nuestra especie hasta los rincones más remotos y misteriosos del sistema solar. No obstante, debemos reconocer que el tiempo de la ciencia no siempre coincide con la urgencia de nuestros temores. La construcción de la Estación Espacial Internacional, un logro que apenas iguala las dimensiones de una cancha de fútbol profesional, demandó más de una década de esfuerzos compartidos entre 15 naciones soberanas. Si consideramos la magnitud de construir una flota capaz de salvar a 14.000 personas, la tecnología actual nos indica que ese proceso tomaría entre 50 y 100 años de trabajo incesante. El análisis de proyectos como la transformación del desierto del Sáhara nos deja una lección de humildad ecológica. Lo que a simple vista parece una solución brillante para contrarrestar el calentamiento global, podría desencadenar efectos colaterales desastrosos que acabarían con la vida en los océanos y destruirían el equilibrio de la selva amazónica al privarla de los nutrientes esenciales que viajan en el polvo sahariano. Esta interconexión global nos recuerda que cada acción sobre el medio ambiente tiene consecuencias que pueden acelerar la destrucción en lugar de frenarla. La conclusión más poderosa de todo este ejercicio de imaginación científica es que resulta vital continuar cuidando nuestra hermosa canica azul. Por el momento, la Tierra es el único hogar verdadero que poseemos. Aunque en el futuro lejano la terraformación nos permita considerar a Marte como una segunda residencia habitable, nuestra responsabilidad inmediata reside en proteger el paraíso que ya habitamos. La supervivencia de la civilización y la preservación de nuestro legado dependen de nuestra capacidad para valorar la joya espacial que nos sustenta hoy. Este viaje por las fronteras de lo posible nos invita a cuestionar no solo hacia dónde vamos, sino quienes queremos ser en ese trayecto. Si esta exploración de los desafíos y maravillas del cosmos ha despertado tu interés por los misterios que nos rodean, te invitamos a formar parte activa de esta búsqueda de conocimiento.
Al suscribirte al canal denominado La Época del Cosmos y activar la campana de notificaciones, te aseguras de recibir de forma puntual el contenido más profundo sobre nuestra existencia y el universo. No dudes en compartir este video en tus redes sociales y enviarlo a tus amigos o familiares que disfrutan de la ciencia y la reflexión. Queremos que este espacio sea un lugar de diálogo abierto, por lo que te pedimos que dejes tu opinión personal en la sección de comentarios debajo. Si tuvieras que decidir el destino de esos 14.000 elegidos, ¿priorizarías el conocimiento científico puro o la representación proporcional de todas las naciones del mundo? Tu participación ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo y explorando los límites del saber humano. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por ser parte fundamental de esta aventura intelectual.